Bueno, ahora sí, buenas noches a todos. Y ahora empezando en este tiempo de la palabra, quisiera saber quiénes de los que están aquí conectados pudieron estar el jueves pasado. Si pueden ahí levantar la manito en la conexión para saber, poner en contexto si todos sabemos de qué es lo que estamos hablando, si no. Bueno, por ahora veo poquitos levantando la mano. No sé si estamos esperando. Ahí van. Eso. ¿Quién más estuvo? Bueno, ahí ya veo reacciones también, súper. Bueno, vamos a poner un poquito en contexto, eh, pero digamos que lo voy a mezclar un poquito con la palabra también que tenemos para el día de hoy y no retrasarnos mucho, pero es muy importante tener en cuenta de dónde venimos y para dónde vamos. Entonces, el mensaje de hoy lo titulé La relevancia de los hechos históricos, de los registros históricos, perdón. Y digamos que en homenaje como a ese nombre, que yo sé que ustedes se pueden estar imaginando como, ay no, y Silvana ahora nos va a hablar de historia y el hijo y el hijo. No, 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 no. Yo no soy tan buena para eso, pero el Señor me ponía la importancia de saber lo que les estoy diciendo, de dónde venimos y para dónde vamos. Digamos, en esos mismos registros y todo, pues por eso, en homenaje a eso, quise hacer como estas presentaciones, literal, a puño y letra. Entonces, quiero invitarlos a que si todavía no tiene su cuaderno, su libro de notas, no sé si hace las notas en el computador o lo que sea, pues pueda ir por su cuaderno rápidamente y no se pierda esto tan importante, porque estas cositas nos ayudan a recordar lo que el Señor nos ha hablado. Y es súper, súper importante y creo que lo van a tener mucho más en cuenta cuando escuchen este mensaje. Algo que también el Señor me recordaba, porque viene algo como que para mí fue muy revelador y como que un llamado de atención a la iglesia y a todos los que estamos aquí conectados. Recuerdo que hace unas semanas estoy hablando con una amiga y justo como aconsejándola un poco sobre decisiones que tenía que tomar y todo y decirle como, bueno, Dios, ¿qué dice al respecto? La palabra de Dios dice esto y cosas así. Y ella me dijo al final de nuestra conversación y de que pudimos como sacar de pronto todo lo que estaba ahí, me dijo: "Silvi, gracias por esa bofetada que me diste". Y yo, nunca fue como la intención ni nada. Y ella me decía: "No, no, no, te lo digo en el buen sentido". Y es como hoy en día como los jóvenes decimos como: "Amiga, date cuenta". Literal, esto es un mensaje de: "Iglesia, date cuenta". Gente que está aquí conectada, dese cuenta de lo que el Señor tiene para mostrarnos. Y sí, puede ser a veces un poco fuerte, puede ser impactante, pero lo más importante es que es con amor, con cariño. Y a la larga mi amiga me agradeció por eso, porque me dijo, me hiciste dar cuenta de muchas cosas que necesitaba corregir y, digamos, tener en cuenta a la hora de tomar mis decisiones. Entonces, este es un mensaje de eso. Entonces, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a iniciar con este mensaje de Segunda de Crónicas 27-28. Vamos a ver estos dos capítulos, dos diferentes reinados, por decirlo así, maneras de dirigir al pueblo. Y yendo a nuestra siguiente diapositiva, vamos a hablar de Jotam, que está en Segunda de Crónicas 27. Pasa y sigo viendo la diapositiva anterior. Eso, esa. Súper, gracias. Entonces, aquí les quise hacer como un mini resumen. Como les digo, está a puño y letra, entonces, si no entienden mucho mi letra, voy a tratar de leer todo lo que está ahí por si acaso, pero traté de hacerlo como lo más claro posible. Y bueno, básicamente Jotam fue alguien que hizo lo recto ante los ojos de Dios, como ahí puse, y conforme a todas las cosas que había hecho Usías, que era su papá. Solo que no entró al santuario de Jehová. Y eso lo podemos ver en el versículo 2 de este libro, de Crónicas 27 y Segunda de Crónicas 27. Y para los que de pronto no estuvieron en la reunión anterior, como que quise hacer este zoom de, bueno, ¿por qué fue que no quiso ir al templo? ¿Y por qué fue que él tenía como esta reserva con eso?
y era porque su padre había ido de forma indebida y eso causó que él, pues, tuviera como consecuencia lepra, porque digamos que quiso hacer las cosas a su manera, y a su manera era teniendo orgullo, desobediencia, soberbia y pues rebeldía de alguna forma contra lo que Dios ya había dispuesto y planeado. Entonces, digamos que esto generó en Jotam, pues, una recordación y por eso tenía como esta prevención frente a entrar al templo. Y esto me hacía como recordar que un verdadero líder no es orgulloso, no es desobediente, no es soberbio, ni rebelde, ni testarudo. O sea, nada de estas cosas hacen parte de lo que es un líder, que es lo que Dios nos ha llamado a ser. Un verdadero líder se deja guiar o liderar por Dios. Eso es lo que es realmente un verdadero líder. Y esto quiero que lo llevemos de una vez a nuestro contexto. O sea, nuestras familias, si soy mamá, papá, hermano mayor, hermano menor, todos tenemos de alguna forma un poder de influencia. Y vamos a ver también más adelante cómo podemos utilizar de manera correcta o la importancia que tiene esto tanto para el menor, como es en mi caso de mi familia, como para los papás, como para los líderes en una iglesia, como si estoy manejando un equipo en mi empresa, qué rol yo estoy tomando, ¿sí? No necesariamente el líder es la persona que está, el CEO de una empresa o la persona que es la imagen de la iglesia, no, o sea, hablamos del líder como esta persona que tiene poder de influencia en un grupo de personas, ¿sí? Y pues aquí también, ustedes saben que me gusta mucho, el Señor me confronta bastante con preguntas. Entonces les voy a ir poniendo como preguntitas y la idea es que ustedes las vayan anotando y en sus espacios con el Señor, incluso al final de escuchar este mensaje y al final de este tiempo puede incluso usted repasar y estructurar un poco las respuestas de estas preguntas. Entonces esté súper, súper atento ahí. Y en este caso, como que les quiero preguntar y dejar como en su mente qué cosas no me estoy dejando guiar por Dios y en qué cosas sí. No solo en las que no, sino también en las que sí. Entonces, sí, puede ahí con tiempito luego hacer una lista de las cosas en las que de pronto me cuesta mucho dejarme guiar por Dios y en las que ya tengo eso como ese músculo desarrollado, ¿sí? Y quiero también tenerlas que sí, porque a veces nos enfocamos tanto en lo que no tenemos que perdemos de vista lo que ya hemos ganado, ¿sí? Esas cosas en las que sí me he dejado guiar por Dios son cosas que ya tuvimos que tener un proceso, ya tuvimos que pasar por ahí y eso nos deja una enseñanza. Y a veces por enfocarnos en las cosas que no tenemos, dejamos debilitar esos músculos. Entonces la idea es reforzar lo que sí tenemos y de pronto reestructurar lo que nos hace falta. Entonces, siguiendo en esta diapositiva, ahí como que fui completando un poco la historia de Jotam. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y en el grupo de jóvenes, los jóvenes que están conectados, yo creo que van a estar volando en esto, pero para los que no hacemos parte del grupo de jóvenes, el pastor nos estuvo hablando del, digamos, factores que influyen en, digamos, esa formación de carácter. Y hablaba de valores, convicciones y experiencias, valores como la formación que hemos tenido, convicciones como las verdades que creemos y experiencias como los recuerdos que tenemos, ya sean propios o de otras personas que han estado a nuestro alrededor. ¿Y por qué esto es importante? Porque traje esto como a colación aquí. Ahí encirculé experiencias y recuerdos. ¿Por qué? Porque para Jotam, esta experiencia que tuvo su papá de hacer las cosas a su manera, de entrar al templo, y, digamos, de alguna forma tener una consecuencia de eso negativa, pues hizo que él tuviera ya una prevención. Entonces, quiero también dejarles ahí como pregunta, ¿qué cosas han hecho mis padres, sus padres, que dificultan tener una relación con la casa del Señor? Recuerdo que para mí, digamos que yo crecí en un hogar cristiano y era como muy común ver versículos, ir a la iglesia, bueno, tener como varias cositas referentes al Señor, una vida espiritual, digamos que cosas básicas, muy, muy importante a la hora de crecer y eso es algo que agradezco mucho.
Pero a veces, digamos que en mi familia hubo un conflicto muy complicado que hizo que, digamos, el pecado entrara y pues creara división tanto dentro de la iglesia como pues en mi familia. Y esas son cosas que si uno no las maneja bien, terminan influyendo en la relación que tengo yo con la iglesia y con Dios a la larga. Entonces, ¿qué cosas han hecho mis padres, mis personas alrededor, que dificultan esa relación que tengo con la casa de Dios? Y en eso quiero ser muy claro en, es importante hacer un proceso de restauración. Porque si yo no logro identificar qué es verdad y qué es mentira, o sea, no voy a poder salir de ahí. Y voy a tratar de hacer las cosas a mi parecer. Y eso es más o menos lo que le estaba pasando a Jotam. Las experiencias de su padre lo llevaron a hacer una distancia en el templo de Jehová y pues dar mal ejemplo a la nación. Muchas veces, o bueno, no sé si a usted le ha pasado, pero hay varios como testimonios de personas que han dicho como que tuvieron una mala relación con alguien de la iglesia y que han decidido tener una relación a su manera con Dios, a su manera con la iglesia, en su propia prudencia. ¿Eso le suena por ahí? Eso lo vamos a abarcar más adelante, pero quiero dejarles esa como semillita y es de uno, ¿qué es lo que estoy dando yo de testimonio a otras personas? Sí, me puedo equivocar, sí, hay cosas que debo mejorar, pero debo ser consciente que yo soy reflejo del Señor. Y si me equivoco, debo llevar arrepentimiento automáticamente, pedir perdón, restaurar. O sea, lo que el Señor nos manda hacer. Y quiero que se autoexamine y diga qué testimonios de personas están afectando también esa relación con la casa de Dios o con Dios. Porque a la larga, si tengo problemas con la casa de Dios, con el templo, con la iglesia, pues voy a tener problemas con Dios. A, digamos, una medida en donde se note o no, ¿sí? Eso empieza sutil, pero poco a poco se va a notar y poco a poco eso va a influir en mis decisiones. Y eso es lo que nos hablaba también el pase ese día, como todas estas cosas influyen en la forma en la que nosotros pensamos, actuamos y nos expresamos. Entonces, la importancia de nosotros tener eso en cuenta a la hora de qué cosas, qué experiencias, recuerdos que tengo, cosas que me dijeron. Yo creo que todos en algún momento tuvimos, no sé, ya sea un profesor, una tía, alguien que te haya dicho como algo que cada vez que pasa esa situación, caes en cuenta. Por ejemplo, si un profesor te dijo, tú nunca vas a ser bueno para las matemáticas. Luego, eso crea un condicional a la hora de tú querer aprender algo relacionado con matemáticas, ¿sí? Eso pasa mucho. Entonces, ¿qué cosas están siendo ese obstáculo para yo tener una buena relación con Dios y con la iglesia? Ahí había algo que tocaba arreglar. O sea, esa, semillita que quedó de esa consecuencia, de esa forma de ver las cosas, de, tenerle ese miedo, pero no miedo de respeto, sino miedo de pavor a Dios, es muy complicado. Y si yo no arreglo esa semillita, en el futuro va a dar fruto. Entonces, también eso me lleva a otra pregunta y es, ¿cuántas veces hemos querido forzar a Dios, entre comillas, porque pues Dios es todopoderoso y no tiene que cumplir absolutamente nada para nosotros, pero muchas veces hemos querido utilizar ese poder de Dios, queremos abusar un poco de su gracia para forzar a Dios a hacer las cosas a nuestra manera? Y es, sí, uno podría decir, Usías iba a entrar al templo, quería estar con el Señor de alguna forma, em, pero no es a su manera. Eso es lo que está mal y eso es lo que lleva a ese orgullo, esa desobediencia, esa soberbia y rebeldía que son semillas que a la larga van a dar un fruto. Entonces, esto también me recuerda a la importancia que debemos tener como iglesia de dar ejemplo. ¿Por qué? Porque aquí dice ahí como en la línea que les mostré como experiencia de su padre hizo que haya distancia y esa distancia hizo que haya mal ejemplo para la nación. Es todas esas cosas luego van a repercutir o van a contagiar a las personas que están a mi alrededor. Y, y es como qué efecto o influencia estoy generando. Me recuerda que
sobre todo en los primeros semestres de mi carrera de comunicación, em, veíamos como qué es comunicar, qué es comunicación, o sea, como que medio filosofábamos del asunto. Em, pero algo que me quedó de eso es que la comunicación efectiva es cuando eso genera un efecto o, o influencia en el accionar de otros o mío. Eso tiene que producir un efecto. Si no produce un efecto, si no produce una influencia, eso no, realmente no es comunicación, ¿sí? Entonces las palabras y lo que yo estoy comunicando no es solo lo que digo, ¿no? Es lo que hago. También eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué estoy comunicando yo? Que está construyendo o destruyendo a las personas que están a mi alrededor, a mi cargo, a mi familia, a mi generación futura y a mis antepasados. Entonces, siguiendo como con la historia, como que ahí les puse una estrellita que dice como que Jotam fue un rey con la oportunidad para guiar al pueblo de regreso a Dios, pero él tenía un complejo y el recuerdo de su padre leproso le quitó ese deseo de entrar al templo. ¿Qué cosas nos están quitando el deseo de entrar al templo? ¿Y cómo estoy solucionando eso? Yo sé que como todos los mensajes que doy, digo, es súper importante la consejería, es súper importante llevar un proceso porque tanto para mi vida como los que yo veo a mi alrededor, sé que es súper importante sacar todas esas cosas. Porque a la larga eso es algo que lo puedo apartar de Dios. Entonces, ¿qué cosas me están apartando de Dios? ¿Qué complejos, qué recuerdos me impiden tener una intimidad con el Señor? Si usted dice, uy, yo estoy tratando de sacar tiempo, de leer la Biblia y todo, pero siempre llega una distracción, siempre hay algo más que hacer, tengo el trabajo, tengo estudios, tengo otras cosas que están llenando mi plato, pues, ¿cómo voy a trabajar eso? Porque a la larga, si yo me voy enfriando, 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 no me di cuenta y llegué a donde no quería. Y eso a la larga genera también resentimientos con la iglesia, todos esos recuerdos, todas esas malas experiencias que de pronto hemos tenido. Entonces, ¿qué resentimiento con la iglesia, líderes y representantes de Cristo estoy teniendo? Súper, súper importante que todo eso salga a la luz. Y si es algo que pasó hace mucho tiempo, es súper importante darle ese valor porque es una semillita que se ve chiquita, pero cuando sale tremendo árbol es más difícil sacarlo. De que se puede, pero no deje que como sus sentimientos, su espíritu se vea ya tan involucrado, porque cada vez va a ser más difícil sacarlo. Sacar una semillita es muy sencillo, pero sacar un árbol cuesta un poquito más. De que se puede, pero no deje que eso crezca tanto. Y si ya lo tiene súper, súper grande, necesita ayuda para sacarlo. Ayuda correcta, basada en la verdad, ¿sí? No en lo que queremos escuchar, porque a veces eso es difícil de recibir. Entonces, también a todos los líderes, todas las personas que tienen a alguien que pueden influenciar, quiero preguntarles si están aprovechando la oportunidad que Dios les ha dado para hacer influencia. Y si no están aprovechando esa oportunidad, ¿qué los está obstruyendo de hacerlo? Entonces, también ahí en la intercesión creo que la tiene Sofi, me gustaría poner esos casos puntuales de ceder y bueno, luego hacer como una dinámica al final, pero ahí voy a dejar como ese punto y ya luego lo retomamos al final de todo el mensaje para hacer algo que realmente edifique y empezar desde ya a accionar. No solo es tener la idea, sino llevarla a cabo, porque si no, no sirve de nada, ¿sí? Entonces, ya aquí como que en resumen, les dejo esa diapositiva un poco más formalita y es qué tengo y qué quiero dejar en mis registros históricos. Recuerden, el, el nombre de este mensaje es la relevancia de los registros históricos. Y es esos registros históricos, ahí le puse la definición que dice la RAE, para que luego no digan que me lo inventé. Y es
El registro histórico se refiere al conjunto de documentos de información, archivos, que documenta hechos pasados y también a la acción de archivar y de custodiar dichos documentos. O sea, no solo es hacerlo, sino a la acción de hacerlo, ¿sí? No solo se refiere al documento como tal, sino a la acción de archivarlos y de custodiarlos. Es algo que vale, si no, no tendría por qué ser custodiado, si no, no tendría por qué ser guardado. ¿Sí? Entonces, qué tengo y qué quiero dejar en mis registros históricos? Y esos registros históricos yo los voy a dar a mis próximas generaciones, los voy a dar a las personas que están a mi alrededor, en mi entorno, porque eso es lo que va a regir de alguna forma mi manera de pensar, de actuar y de hablar. Y ahí como que les quise desglosar ambas palabras. La palabra histórico define que tuvo una existencia real, mientras que el registro se refiere a la constancia o el acento oficial de un hecho. O sea, no sirve decir, ay, yo quisiera dejar en mis registros la fe, la paciencia, ¿sí? Que me caracterizo por ser una persona que tiene mucha fe, mucha paciencia, pero en mi vida real no lo hago. No, 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 eso no funciona así, es una existencia real, una constancia, y no solo es de que es constante, sino que hay algo que lo evidencia, ¿sí? Mis acciones, la forma en la que yo me relaciono, ¿refleja lo que quiero dejar? Porque eso, lo que viene en nuestro paquete, nuestra herencia, toca como seleccionarlo y decir, renuncio a esto, cojo esto, de nuestros papás, de nuestros abuelos, de la gente con la que compartimos, nos criaron, ¿sí? De mis abuelos, de mis tatarabuelos, de, bueno, todas esas personas que influyeron para que yo estuviera el día de hoy aquí viva, estudiando lo que estudié, trabajando en donde estoy, o sea, usted póngalo en su propio escenario. Y es todas esas personas que influyeron, ¿qué me han dejado? ¿Qué es lo que tengo? Y de eso que tengo, ¿qué quiero dejar? ¿Sí? Y a los que son papás o los que en algún momento queremos ser papás, es qué cosas les quiero dejar en los registros históricos de mi familia. Y quiero que lo piense a nivel país, a nivel cultura, familia y personal. O sea, país es qué cosas estoy incluyendo a mi país. O sea, qué cosas estoy actuando o qué cosas estoy haciendo para dejar en los registros históricos de mi país. Y no me refiero a los registros históricos que encuentran en un museo. Me refiero espiritualmente hablando, ¿qué estoy haciendo? Rendir cuentas de como colombiana que estoy representando. Lo mismo en cultura, familia y personal, ¿sí? Y es muy chistoso digamos, el poder que tiene esto. A veces hablando con mi familia y eso, como que veía como la historia que ellos llevaron, como que yo le digo a mi mamá o a mi papá como, ay, ¿tú qué hacías a esta edad? O ellos me contaban, uy, no, cuando yo tenía como 17 yo llegué a hacer esto, tanto cosas buenas como malas. Y veo que a veces eso se cumple tanto, para mí es muy impresionante ver cómo algunas cosas que mi papá hace repercuten mucho en mi hermano. Ellos pues viven juntos y creo que comparten bastante. Y a veces es como, yo hasta ahora hacía esto y Matías a esa edad está haciendo eso. Es como, wow, somos nosotros conscientes como jóvenes, lo que estoy haciendo ahora, las decisiones que estoy tomando ahora son las que quiero que mis hijos tengan cuando tengan mi edad. Y lo mismo los papás. O sea, cuando sus hijos tengan familia, cuando tengan nietos, cuando estén en la edad en donde ustedes están, ¿quieren que hagan lo mismo que ustedes están haciendo en este momento? O sea, ¿quieren que eso quede como registro? Sí, sí, qué bueno, refuércenlo, peleen por eso, porque no es fácil. Y si no, necesitamos un cambio de dirección, un arrepentimiento. Y Dios nos va a dar la oportunidad para hacer eso. Y hoy está hablando directamente a eso, llevarnos a un arrepentimiento, dejar las cosas que no agradan a Dios y empezar a decir, uff, como mamá necesito
mejorar esto. Como papá necesito mejorar esto. Como hermano mayor necesito ser ejemplo en esto, ¿sí? Como persona de influencia en la iglesia, como líder, como pastor, ¿qué cosas estoy dejando como registro que quiero que mis ovejas, que mis estudiantes, yo que estoy en la escuela dominical, quiero que lleven? Ahí les dejo esa pregunta y seguimos. Y ahora, digamos, en esta segunda parte, vamos a hablar de Acaz. Él, por lo contrario, no hizo lo recto ante los ojos de Dios, así lo describe, empezando como Segunda de Crónicas 28. Y fue opuesto o diferente a David. Como que en vez de, digamos que colocar un resumen muy grande de lo que fue su reinado o su gobernanza, puse la palabra idolatría. Ahí se resume todo, porque la verdad es esa. Fue alguien que idolatraba, que ponía cosas, personas, dioses encima de Dios. Tanto fue que hizo pasar a sus hijos por fuego, y eso quiere decir que hizo sacrificio de sus hijos a dioses paganos. O sea, a ese nivel. Y usted puede decir, no, pues yo tampoco llegaba a ese nivel. ¿Qué cosas estoy yo poniendo, ya sea en tiempo que estoy muy ocupado para mis hijos, que no estoy pendiente de lo que está pasando en sus vidas, que estoy pendientes del trabajo, de las finanzas, del que vamos a comer, no sé, cosas que son muy importantes tener una familia y no las pierda de vista, pero eso nunca puede reemplazar sus tiempos con Dios. Redes sociales para los jóvenes y no tan jóvenes. em, no sé, como pasatiempos, de pronto que sí son dones que Dios te da, pero eso no puede reemplazar los tiempos con Dios. Si tú tienes, no sé, un don de adoración, qué bueno, y eso es algo que deleita al Señor, pero eso nunca puede reemplazar el crecer y el nutrirte del Señor. Qué bueno que puedas usar tus dones de tocar instrumentos, de cantar, pero eso nunca lo va a reemplazar. Entonces, ¿qué cosas o a quiénes estoy yo sacrificando por hacer las cosas a mi manera? O sea, porque yo quiero hacer las cosas así, porque a mí me place, porque prefiero vivir de mis placeres, que es redes sociales todo el día, de incluso 100% estar en el trabajo involucrado, sin dejar tiempo para Dios. O sea, ese tipo de cosas son lo que nosotros le estamos dejando a los hijos, es lo que nos están dejando a nosotros y es lo que incluso nosotros como jóvenes estamos construyendo. Si quiero pasar tanto tiempo en redes sociales, en series, en películas que realmente no me edifican ni me hacen tener un tiempo con Dios, le estoy poniendo eso como prioridad. O sea, eso es una cachetada muy grande y lo digo empezando por mí, pero es algo que necesitamos tener en cuenta y es, estoy poniendo esas cosas por mi placer, por lo que yo quiero hacer a mi manera y a quienes estoy de alguna forma metiendo ahí de colazo, ¿sí? Eso en el día de hoy es el sacrificar a los hijos, es ese futuro que yo les estoy entregando de un papá, de una mamá que no está presente, que no, digamos, se deja guiar por el Espíritu Santo, que no pone la palabra de Dios como centro, que no pone a Dios como centro en su vida. Ahí yo los estoy llevando al fuego, literal. Y se los digo porque eso es echarlo a perdición. Y Dios no nos mandó a echar, a poner nuestros hijos para perdición, sino para glorificar al Señor, alabarlo y para ponerlo a Él como el centro y que Él construya la casa y que Él sea quien nos dirija en cada decisión que tomamos como hogar. Y esto llévalo a la iglesia. Los líderes que estamos aquí es, ¿qué cosas estoy yo llevando a las personas que estoy guiando? ¿Sí? Estoy poniendo mis placeres sobre lo que Dios tiene para ellos, porque si no los estoy llevando a fuego, literal. O sea, como dicen, 2 más 2 es 4.
por más de que no lo queramos ver y sea difícil. Y bueno, debido a esa manera de actuar de rey Acaz, hubo una invasión de Siria e Israel. Entonces, por primera vez se abrió una brecha en las defensas del reino del sur. Y pues muchos fueron apresados. Y lo más triste fue que el reino del norte se unió a Siria para llevar a cabo este ataque. Ahí les puse una imagen de norte y sur como enfrentándose para que sea más fácil como de recordar esto. Y esa, ese conflicto hizo que haya una forma de saquear porque se habían alejado del Señor. Cuando yo me alejo del Señor, hay una forma, hay un camino, una grieta, una puerta abierta, porque ni siquiera a veces disimulamos, digo yo, em, para que nos saquen. Y ahí la Biblia nos dice en Mateo 12, todo reino dividido contra sí es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no prevalecerá. Esto se cumplió. Claro, una consecuencia también al respecto, porque pues digamos que Dios intervino. Pero quiero que analicemos muy bien estas cosas. Este es el contexto. Y Dios en su inmensa misericordia, pasamos a la siguiente diapositiva, porfis, y ahí les hablo de, como que les amplío un poquito lo que pasó después. Llega un profeta, el profeta Abed, y les habla como de la ira del Señor debido a lo que ellos habían hecho. Porque recuerden, ahí también como para contexto, de que Dios había prohibido que colocaran como a sus hermanos como esclavos, pues porque ellos dijeron, vamos a permitir que Siria ataque y pues nos salíamos a ellos y a la larga pues los del sur quedaron como esclavizados, ¿sí? Y eso lo ven en Levítico, pues ahí les puse como las citas de todo también para cuando lo quieran estudiar. Levítico 25, 39 al 40. ¿Y qué hicieron? Si quieren, podemos, no sé si alguien me quiere ayudar con la lectura de Segunda de Crónicas 28 y veamos el versículo 9 al 11, así rapidito, aprovechando que tenemos tiempito. Segunda de Crónicas 28, ¿qué decir, por favor? Versículos 9 y 11, 9 al 11, perdón. Ok, dice así, Segunda de Crónicas 28, 9 al 11, ¿correcto? Sí, Había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria, y les dijo, He aquí Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos. Y vosotros los habéis matado con ira, que ha llegado hasta el cielo. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas. Mas ¿no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios? Oídme pues ahora y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. super paz, gracias. Y eso fue como caigámosle al caído, literal. Pues obviamente habían cosas que pues ellos no estaban de acuerdo, eran injusticia, o sea, el rey acá estaba arrasando de manera negativa. Em, pero entonces el pueblo de Israel ahí mismo dijo como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y eso lo vemos en el versículo 13 al 15. Y ahí pues se levantaron como unos líderes para interceder un poco y digamos que resarcir lo que había sucedido. Obviamente la consecuencia de Dios iba igual a volver al pueblo de Judá, nada. O sea, pues iban a estar mal, porque era la consecuencia del gobierno y del pueblo, porque no es como que el pueblo se estuviera quejando, sino que ellos seguían como con esas mismas cosas que hacía el rey. Entonces, pues sí,
Dios a pesar de todo es justo y a pesar de todo Él interviene. Y para mí eso fue como una oportunidad para ellos arrepentirse. Y recordemos arrepentirnos como cambio de dirección. O sea, es media vuelta, literal. Porque no es, ven, hago una curvita, ven, y si vamos más bien una rotonda, no. O sea, es un cambio drástico de dirección. Esa era la oportunidad. Y también en el espacio de intercesión me gustaría orar por esas oportunidades de arrepentimiento que Dios nos ha dado como nación, como familia, como personas, en donde hemos pasado de largo y no las hemos aprovechado. Y que Dios nos dé la sabiduría y los ojos para verlas y llegar al arrepentimiento. Digamos que ahí el rey Acaz, en lugar de em, arrepentirse, por eso ahí les puse como, ¿él se arrepintió? Pues lastimosamente no. En lugar de confiar en Dios y decir, la embarré, hice esto mal, voy a quitar todos estos altares de idolatría, voy a dejar y voy a rendir, eso es duro, sí, pero la consecuencia es mucho más dura si no lo haces. Y así fue. Y quedó, y él dijo: "No, yo voy a hacer las cosas a mi manera". Volvemos a repetir un poco la historia, por eso les dijo: no les suena? Terminó confiando más en el hombre que en Dios. ¿Y qué dice Jeremías 17:5? Si alguien lo tiene por ahí. Mientras alguien lo encuentra, pues les pongo en contexto. El rey Acaz termina acudiendo al rey de Asiria y digamos que le mandó como unas riquezas del templo y del palacio, y el rey las aceptó, pero nunca le envió la ayuda. O sea, el hombre miente por naturaleza y se los puse. Y no me refiero a hombre como solo los hombres, sino también las mujeres, me refiero a hombres. Los hombres, las, las personas mienten por naturaleza. Y por eso ahí Jeremías 17:5, si alguien lo tiene. Yo lo tengo. Amén. Súper. Eh, Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Súper, Cami, gracias. Ahí es muy importante, hay 2 puntos muy claves. Dice: "Maldito el hombre que confía en el hombre", y al final dice: "Y su corazón se aparta de Jehová". No puede haber, no, es que yo confío en el hombre y confío en Jehová. No, ese combo no viene. ¿Por qué? Porque luego el rey Acaz destruyó los utensilios del templo del Señor y cerró sus puertas, construyó altares a dioses paganos. Y eso, pues ese pecado que él tenía en su reinado fue igual a guerra y fue diferente a paz. Ahí yo pongo dos cosas como en la balanza y digo, ¿cuántas veces nosotros hemos dicho, ay, no, yo confío en el hombre, lo que yo veo, lo que yo percibo, más que confiar en lo que Dios tiene para mí? Y luego les voy a mandar un video que me parece súper chévere ahí por el chat de CDR, hablando un poco de lo que es vivir en fe y profundizando un poco más en este versículo de Jeremías. Mm, pero yo digo, no podemos seguir confiando en el hombre y creer que también estamos confiando en Dios y poniendo nuestro corazón en Jehová. No, o sea, es aferrarnos a Jehová, porque si nos aferramos al hombre, nos apartamos de Jehová. Las dos cosas no conviven. Y Acaz cayó en esa desesperación y por eso puse ese último bullet point ahí. Cayó en una desesperación por la búsqueda de paz. Y hoy veo en la publicidad, en los discursos políticos, en todas partes nos dice, queremos la paz. Y no hay paz en ninguna parte. Seamos sinceros. La verdadera paz solo la encuentro en Cristo. Y esa necesidad, esa desesperación por buscar la paz, miren lo que nos lleva. Tenemos un ejemplo muy claro, que es Acaz. ¿Qué estamos haciendo y en dónde estamos buscando nuestra paz? Porque lo que el mundo nos da es una falsa paz.
digo yo. Solo Dios, solo Cristo nos puede dar esa paz. Y ahí por eso digo en qué estoy, digamos, está la pregunta en grande, y es, ¿en qué estoy confiando más? ¿En el hombre o en Jehová? ¿En lo que estoy viendo? ¿En lo que me dice mi presidente? ¿O en lo que me está diciendo Dios? En lo que me dice, o sea, ponga cualquier persona, en lo que me dice mi papá, mi mamá, incluso, o lo que me está diciendo Dios, porque a veces, lastimosamente, eso no es lo mismo. Ojalá podamos ser padres en donde lo que les digamos a nuestros hijos vaya acorde con lo que dice Dios, pero no siempre es así. Y entonces ahí Proverbios 3 del 5 al 6 dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Refuerza el todos. No es, voy a confiar en Jehová con esta parte de mi corazón. O sea, en mis finanzas sí lo voy a hacer, o en mi familia sí lo voy a hacer, pero pues conmigo, con las cosas que yo quiero hacer, no, 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 no. Eso todo o nada. Es fíjate de Jehová de todo tu corazón, todo lo que habita en tu corazón. Esos sueños, esas metas, esos planes, proyectos, dones, todo lo que habita en tu corazón, toca dárselo al Señor y ponerlo en Jehová, no en lo que nosotros creemos que es lo que va a funcionar, porque lo más seguro es que Acaz pensó que el rey de Asiria lo iba a ayudar, si no, no le hubiera mandado esas cosas, esas riquezas. Pero es que no podemos confiar en el hombre y toca reconocer a Dios en todos nuestros caminos. No es solo en la iglesia y por eso me encantó la canción y como la introducción que nos hizo Sarita al inicio. Y es, no puedo solo en la iglesia pretender que soy santo y pues ya en la casa es otra cosa. No, las cosas son como son y toca reconocerlo en todos los caminos, en el trabajo cuando me cueste. Así como Eli nos contaba en el testimonio de esta fiesta de Halloween que hubo en su trabajo y cómo ella se tuvo que poner, digamos, ahí un poco firme, de, no, esto no lo va a negociar. Y alguien de la iglesia la estaba viendo, no. Perfectamente ella pudo asistir a la fiesta y nadie darse cuenta. Pero no, porque eso está sembrando cosas para su generación y para sus antepasados. Ella está tratando de romper con cosas en su familia para dejarles un registro histórico a Alejita y más adelante, ¿sí? Y así ella también a sus hermanos, a sus tíos, a sus primos, puede también compartirles, porque la influencia, como les digo, no es solo de aquí para abajo, también de aquí para arriba. O sea, no solo es para nuestra descendencia, sino para nuestros antecesores. Y si hacemos esas cosas, Él nos da una promesa hermosa y es que Él va a enderezar esas veredas, esos caminos, nos va a mostrar hacia dónde nos tenemos que dirigir. Y eso necesitamos también, usarlo en las áreas que yo les había dicho anteriormente, de la pregunta de país, cultura, familia y personal. Em, esa palabra que hay que aprender de estas cosas. Y no podemos seguir pretendiendo que no nos estamos dejando influenciar por esto, que esto a mí no me va a tocar, que esto a mí no me va a tocar, porque eso es confiar en nuestra propia prudencia. Dios sí tiene la imagen completa. Entonces, en esa misma línea, quisiera, bueno, pasar a la siguiente diapositiva y que oráramos conforme a esta palabra. Y Adri, que vas a estar ahí guiándonos, si quiero como que que tengas ahí como esos puntitos que mencioné durante el mensaje para que nos guíes para orar por las circunstancias que tenemos que enfrentar de raíz y cortar, poder ser buenos líderes que generen un impacto eh, y que nos dejemos como líderes guiarnos por el Señor.
que las cosas que se nos dificultan en nuestra relación con Dios y la casa de Él, pues puedan salir a la luz y podamos trabajar en ellas. Y como aprender a aprovechar esas oportunidades de influencia, identificar lo que nos está obstruyendo de poder ser influencia. eh, una influencia que refleja es a Cristo, ¿no? No refleja la opinión de Silvana. No, refleja lo que dice la palabra, lo que dice la verdad, lo que les decía. Si no podemos identificar lo que es verdad o es mentira, vamos a seguir dando vueltas, ¿sí? Y pues orar por casos puntuales, pues aprovechando que estamos en familia, digo yo, pues qué rico usar este espacio de pronto como excepción de poder decir las cosas en que necesitamos trabajar y, y que Dios nos guíe y nos dé una palabra, unas acciones concretas en donde podamos aplicar esta palabra a nuestras vidas.